Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Y es que, como seguramente ya leyeron en el título, la noticia de Hande y Kerem nos ha dejado a todos boquiabiertos. 11 de agosto de 2025. ¡Qué locura! Así es, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más recientes, los rumores, las teorías y por supuesto, mi opinión sobre esta bomba que ha explotado en el mundo de las series turcas y que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas del panorama, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desglosar todos los detalles, quiero agradecerles por estar aquí, por sintonizar mi canal. Significa mucho para mí que me acompañen en estas aventuras y debates. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo futuro y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si te gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles contenido. Así que sin más preámbulos arranquemos con este terremoto. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, para aquellos que quizás no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. Y la química entre ellos, la química era innegable. Tan palpable que para deleite de los fans, el romance de la pantalla se trasladó a la vida real. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Redes sociales, eventos, escapadas románticas, todo documentado y compartido con sus seguidores. La felicidad era evidente y la ilusión de un futuro juntos llenaba el aire. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, y a pesar de la aparente felicidad, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La ruptura, por supuesto, generó tristeza y especulaciones entre los fans. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor? Los rumores y las teorías inundaron Internet. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables, de terceras personas. En fin, el drama que suele acompañar a las rupturas mediáticas. Pero a pesar de la separación, la buena onda entre Hande y Kerem siempre pareció mantenerse. Se respetaron mutuamente, se desearon lo mejor en sus proyectos y, al menos públicamente, mantuvieron una relación cordial. Los fans, por supuesto, siempre soñaron con una reconciliación. Querían volver a verlos juntos, sentir esa chispa, esa magia que los hizo enamorarse. Y bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y ahora, llegamos al 11 de agosto de 2025. La noticia que lo cambió todo. La noticia que ha puesto patas arriba el fandom. ¿Qué ha pasado? Han anunciado su compromiso. Sí, han oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin se casan. La noticia corrió como la pólvora por todas las redes sociales. Portales de noticias, páginas de fans, perfiles de Instagram, TikTok, todos hablando de la misma noticia. El shock, la alegría, la incredulidad, una mezcla de emociones. La información que tenemos es que la pedida de mano fue algo muy íntimo y romántico. Parece ser que Kerem preparó algo muy especial para Hande. Un lugar con significado para ambos, una cena romántica, detalles que aún no han trascendido por completo. Lo que sí sabemos es que Hande dijo que sí. Y por supuesto, todos sus seguidores están súper felices por ellos. Ahora bien, ¿qué sabemos de esto? Pues como siempre en estos casos, hay que ser cautos. La información que tenemos es principalmente de fuentes cercanas a la pareja, de amigos, de personas que han estado involucradas en los preparativos. También tenemos las publicaciones en redes sociales de Hande y Kerem. En ambas publicaciones se han mostrado fotos juntos, muy sonrientes, con el anillo de compromiso de Hande luciendo en primer plano. Los comentarios de felicitación y buenos deseos no se han hecho esperar. Amigos, colegas, compañeros de trabajo, todo el mundo está celebrando la noticia. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo han llegado a esta decisión? ¿Qué ha cambiado desde la ruptura? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa en la vida de Hande y Kerem? A ver, vamos por partes. Primero, es importante recordar que las relaciones sentimentales son algo muy personal. Lo que vemos en las redes sociales, lo que leemos en las noticias, no siempre refleja la realidad.
Hande y Kerem, durante su relación, siempre fueron muy discretos con su vida privada. Y ahora, a pesar de compartir la noticia del compromiso, tampoco han dado demasiados detalles. Es probable que después de la ruptura hayan necesitado tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y para sanar heridas. Quizás con el tiempo se han dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte de lo que pensaban, que el vínculo que los unía era indestructible. O quizás simplemente han descubierto que son más felices juntos que separados. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí podemos deducir es que han madurado, han aprendido de sus errores y han decidido apostar por su amor. Y eso a mí me parece muy valiente y muy romántico. Darle una segunda oportunidad al amor, arriesgarse a ser feliz, eso es algo que merece ser celebrado. En cuanto a qué podemos esperar de esta nueva etapa, creo que hay que ser optimistas. Hande y Kerem son dos personas con mucho talento, con una carrera profesional muy prometedora. Seguro que seguirán trabajando en sus proyectos, seguirán conquistando al público con su talento. Y ahora, con esta nueva etapa, seguro que su felicidad personal se verá reflejada en su trabajo. También es probable que a partir de ahora, sean un poco más abiertos con su vida privada. Ya no tienen nada que esconder, ya no tienen que lidiar con las presiones de la soltería. Ahora son una pareja, y es probable que quieran compartir un poco más de su día a día con sus seguidores. Y a nosotros, por supuesto, nos encanta. Ahora hablemos un poco de las teorías y los rumores. Como es habitual en estos casos, la noticia del compromiso ha generado todo tipo de especulaciones. Se habla de una posible boda en los próximos meses, de un lugar exótico para la ceremonia, de una lista de invitados muy exclusiva. Se especula sobre cómo será su casa, sobre si tendrán hijos. En fin, todo el mundo quiere saber todos los detalles. Es importante recordar que por ahora, todo son especulaciones. No tenemos información confirmada sobre la boda, sobre sus planes de futuro. Lo que sí podemos decir es que seguramente nos sorprenderán. Son dos personas con mucha personalidad, con un estilo muy propio. Estoy segura de que la boda será algo especial, algo único, algo que recordaremos durante mucho tiempo. En cuanto a las terceras personas, los rumores sobre romances pasados y actuales, creo que ya es agua pasada. Hande y Kerem han demostrado que han superado los obstáculos, que han aprendido de sus errores. No creo que haya lugar para el drama ni para las polémicas. Ahora mismo, lo único que importa es la felicidad de ambos. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, nada es definitivo. Siempre pueden surgir imprevistos, siempre pueden pasar cosas inesperadas. Pero por ahora lo que vemos es una pareja feliz, enamorada, que se da una segunda oportunidad. Y eso, insisto, es algo que merece ser celebrado. Y hablando de celebrar, ¿qué más podemos esperar de esta noticia? Pues por supuesto un aumento de la popularidad de Hande y Kerem. Seguro que sus proyectos futuros se verán beneficiados por esta noticia. Sus fans más que nunca estarán pendientes de todo lo que hagan. Las marcas, los anunciantes, las empresas, todos querrán trabajar con ellos. También es probable que esta noticia sirva de inspiración para otras parejas, para otras personas que están pasando por una situación similar. Demuestra que el amor puede vencer cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen y que a veces, lo mejor está por llegar. Así que, resumiendo, la noticia del compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una gran noticia. Es una noticia que nos llena de alegría, que nos hace creer en el amor y que nos da esperanza. Es una noticia que nos recuerda que a pesar de los altibajos de la vida, siempre hay motivos para ser feliz. Y con esto creo que hemos cubierto los puntos principales de esta impactante noticia. Hemos hablado de la noticia en sí, de la reacción de los fans, de los rumores, de las expectativas, de mi opinión personal. Hemos intentado analizar todos los aspectos de esta nueva etapa en la vida de Hande y Kerem. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya servido para reflexionar sobre el tema. Si les ha gustado, no duden en dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Están contentos con la noticia del compromiso? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Hande y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño.
Y no olviden por favor, darle un buen like a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que estén interesados en el mundo de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Así me ayudan a seguir creando contenido y a compartir con ustedes mi pasión por las series turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.